8 de la mañana, 26 minutos en Colombia. Bienvenidos oyentes y espectadores que nos están acompañando a través de Revista de la Mañana por la UD Estéreo 90.4 FM de la Universidad Distrital. Invitados en esta jornada, sobre todo para hablar acerca del decreto 0572 del año 2025, expedido por el Gobierno Nacional, en donde se autoriza adelantar el cobro de retención de la puente correspondiente al año 2026 dándolo al año en curso. Recordemos que en días pasados habíamos hecho algunos comentarios en esta mesa de trabajo, digamos, buscando los pros y los contras. Sin embargo, no pasa de las opiniones de la parte personal, si se puede decir así, de lo que se intuye o se cree. Por eso es mejor recurrir a los analistas. Y para nosotros es un gusto tener y saludar además a Germán Torres. Él es docente del programa de Contaduría Pública de la Universidad Central. Profesor Germán, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Revista de la Semana de la U Distrital. Un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación a este evento, a este programa. Profesor Germán, muchísimas gracias. De pronto si podemos hablar un poco más alto para obtener una mejor transmisión, un poco más elevada Claro la que voz, sí. porque esta información que usted nos va a entregar es muy importante, ese análisis. Entonces, ¿cómo nos escucha ahí? Perfecto, perfecto, los escucho perfecto. Bueno, ahí contextualizamos un poco acerca de este asunto, pero es mejor dejarle a los expertos que analicen, que den sus puntos de vista. Y es allí cuando quisiera que de pronto nos pusiera un poco más en contexto de lo que significa este decreto de cara al año 2026, pero que se adelanta y que por supuesto tiene que ver con la retención en la fuente de los colombianos. Sí, claro. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, la retención en la fuente es un mecanismo, ante todo, de recaudo anticipado de varios impuestos. Podemos estar hablando del impuesto sobre la renta, del impuesto de industria y comercio, de impuesto sobre las ventas, ¿no? Entonces es un mecanismo de recaudo anticipado y se cobra por eh, cada transacción que tengamos con algunos obligados que estén definitivamente a cargo de esta contribución. Entonces, precisamente el gobierno expidió en días pasados el decreto 0572 que efectivamente ha causado bastante revuelo en temas tributarios. Sí, señor, y es allí cuando surgen muchas preguntas, muchos interrogantes, porque es, digamos, actuar sobre dineros que aún pues, no se han recaudado. Y en ese orden de ideas quisiéramos ya entrar a revisar ese asunto justamente, digamos, de las consecuencias, si se le puede llamar así, acerca de este decreto y de la puesta en marcha del mismo, porque pues entraba en operatividad el 29 de mayo. Sí, sí, sí. No, entra el 1 de junio. El decreto sale el 28 de mayo, se conoce el 29 y pues precisamente nos dice que allí empieza a partir del 1 de junio. Es decir, a hoy lunes, a hoy martes, perdón, ya estamos precisamente con el nuevo decreto y todas las empresas tendrán que efectuar retención en la fuente. Entonces, para ampliar un poquito el tema y tener más conocimiento, vamos a dividir en dos situaciones. Uno, que es la base, ¿cierto?, para todas las operaciones que hace referencia que cambian. Entonces vamos a hablar de la autorrenta, de la autorretención de renta y otra cosa es la retención en la fuente. Entonces, claro, nosotros veíamos anteriormente que habían tres tarifas para autorrenta. La autorrenta es para las empresas precisamente que se acogen al artículo 114, literal 1 del Estatuto Tributario, es decir, aquellas empresas que no pagan SENA y CBF y el aporte de salud, pero que sí tiene que pagar la autorrenta. Entonces, la norma también, el Estatuto Tributario, nos da esa facilidad y nos dice, bueno, que si no pagan una cosa, que es la seguridad social de sus empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos, se puede acoger a qué? Precisamente a la autorrenta. Y esta se determina tomando la totalidad de los ingresos menos aquellos no constitutivos de renta y esa será la base para calcular anteriormente el 0.55, sí, el 0.55, 1.1 y 2.2. Posteriormente, ¿qué sucede? Con este decreto, pues nos suben tarifas al 3.5 y nos suben también al 4.5. Entonces, pues son unas tarifas mucho más altas. Eso es en cuanto a la autorrenta. También vamos a mirar la
retención en la fuente. Entonces, yo también lo divido en dos partes. La retención en la fuente como tal aplica sobre operaciones a partir de 2 VTs, es decir, estamos hablando de 100.000 pesos para servicios y para compras nos habla de 10 VTs, es decir, de 498.000 pesos. Entonces, ¿esto qué nos impacta? Esto nos va a impactar a la economía de a pie, porque es la persona, por ejemplo, que va a una empresa, hace un mantenimiento, un aseo, un servicio general, y le pagamos 100.000 pesos, ¿cierto? 100.000 pesitos, pues que a esta persona le pueden favorecer muchísimo, pero le tenemos que decir, bueno, le vamos a hacer dos retenciones, una sobre la renta y otra de industria y comercio, porque en Bogotá estas tarifas también están bajo la misma normatividad. Entonces uno diría, wow, me hacen dos tipos de retenciones cuando yo presto 100.000 pesos. Sí, claro, entonces, mire, cualquier pesito hoy en día para una persona que nos preste un servicio general le sirve muchísimo, pero entonces le vamos a hacer retención. Entonces, mire que se amplía, primero que todo, pues la base de contribuyentes y en segunda medida, si lo vemos desde el punto de vista de empresas que prestan servicios de mantenimiento de computadores o compramos cualquier bien o producto que supere las 10 VT, los 498.000 pesos a nivel empresarial, empezamos a hacer retención en la fuente para ese otro tipo de empresas que, digamos, también van a presentar su declaración de renta. Entonces, así las cosas, el que retiene, retiene y consigna, pero al que le retienen, esta persona va a presentar su declaración de renta el próximo año. Muy seguramente va a tomar esas retenciones que le practicaron en lo que resta de 2025 y posiblemente se va a salir con un saldo a favor o va a tener menor tributación. Es por eso que se dice que se está anticipando el impuesto del próximo año en el 2025. Posiblemente el próximo año para los gobiernos que vengan, pues ¿qué va a pasar? Sencillamente ese impuesto ya está pago en 2025 y pues precisamente lo que el gobierno necesita es un flujo de caja este año, sin importar a quién va a afectar el próximo año, sin importar que haya un hueco fiscal el próximo año, sin importar que estamos frente a una economía pues que está un poco difícil por estos días y entonces pues sencillamente lo que se quiere es el flujo de caja este año sin importar qué pueda pasar en el próximo. Y muchos estarán preguntando, quizás esta respuesta sea obvia, pero hay que hacer la pregunta, profesor Germán. ¿Quiénes deben hacer este pago, declarar en este sentido? Porque pues igual sale el decreto y algunos dirán, bueno, quizá a mí me exime. Entonces recordemos el perfil de ese contribuyente. Bueno, claro que sí. Entonces, un ejemplo, si yo presto un servicio, ya como les decía, una persona que vaya a hacer un aseo, una persona que hace un mantenimiento de computadores, o una empresa que vende computadores, una empresa, etcétera. O sea, ahí entra una cantidad de personas que pueden estar precisamente sujetas a retención en la fuente. Y precisamente como tenemos esa retención en la fuente, pues es inmediata siempre y cuando supere las 100.000 pesos para servicios y los 498.000 para compras. Entonces podemos estar comprando cualquier tipo de cosas y precisamente a nivel empresarial, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues sencillamente cuando yo le vendo a una empresa, esa empresa me va a retener. Entonces, pueda que, ¿qué suceda? Si estoy por debajo del umbral, pues no me van a retener. Si estoy por debajo de los 100.000 o si estoy por debajo de los 498 no me van a retener. Pero en general es muchas las personas que a diario compran y venden a nivel empresarial. Y nosotros pues le vendemos servicios, le prestamos honorarios, puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, etcétera. Cualquier persona cabe allí por una prestación de servicios a nivel empresarial. Y cualquier empresa que también le compre a otra compañía o que le compre también a una persona natural, le hace retención en la fuente por compras. Entonces, tanto servicios como compras, y no solamente esto, porque es que también nos afecta ¿qué? Nos afecta no solamente las compras, sino que afecta a otros sectores que también está golpeando, como por ejemplo el sector agrícola, que nos pasa de 160 VTs a 70 VTs. Entonces, mire que esto implica un sector clave en la economía, la parte agrícola, en donde pagará el 1.5. También en todo lo que tiene que ver con los gastos, por ejemplo, de compra de café pergamino. Entonces, pues el gobierno, ¿qué es lo que quiere? El gobierno quiere recaudar aproximadamente 6 billones de pesos con esta política y pues sencillamente a financiar un poco el hueco fiscal que tiene. Entonces, pues allí está metiendo a gran cantidad de personas, gran cantidad de contribuyentes que no solamente hablan de compras de servicios, porque también puede haber un arrendamiento de bienes inmuebles y, en fin, muchas cositas que traemos
a nivel general en una tabla de retenciones en la fuente que está vigente hoy en día. Hablemos también sobre si esta medida sí es constitucional o no, o si de pronto cruza la línea de la inconstitucionalidad. Ya hay una demanda que se conoce, creo que van a haber otras ante el Consejo de Estado sobre si esta medida pues viola o no la ley, y hablemos un poco si de pronto ya se había tenido esta medida en años anteriores en este gobierno o en otro. Claro que sí. Bueno, la misma legislación le permite al gobierno incrementar las tarifas de retención en la fuente, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Sucede que en este momento se está violando un principio de justicia y equidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos precisamente de estas cifras, el problema del recaudo, como les decía, pues es un hueco fiscal de hoy, pero sin tener en cuenta el problema más adelante. Entonces, claro, hoy en día ya conocemos que hay una demanda precisamente por esos principios tributarios, no porque el gobierno de turno, no podemos hablar de un presidente cualquiera, sino de turno, pues siempre nos van a aumentar estas tarifas, nos modifican bases de acuerdo a cada año que nos sacan un decreto, pues aumentan, ¿cierto? Pero es que este año ya se hizo esa modificación de acuerdo al decreto que nos aumentó el IPC. Entonces, claro, nos subieron las bases, ya sencillamente eran 10 VTs, entonces anteriormente eran 27, pero pues la VT iba cambiando, entonces precisamente con base en la VT se cambiaba, precisamente ya subió, y este año volvieron a subirle precisamente, ya no le subió la VT, sino le bajó a las VTs. Entonces, vuelvo y le digo precisamente que analizando, pues sencillamente viola algunos principios de la tributación en Colombia. Entonces, la doctrina hace, pues sencillamente que se debilite, que haya una erosión precisamente de esas bases fiscales en donde se concentra, por ejemplo, el sector minero, el sector energético y pues sencillamente otro tipo de situaciones en donde el actual gobierno dice que precisamente se tiene que defender estos sectores, como el sector energético, como el sector minero, que es contra precisamente a defender a la clase menos favorecida, y pues lo que estamos viendo que no, sencillamente esto nos está dejando es un hueco, tapando un hueco precisamente, pero destapando otro. Entonces, claro, precisamente ahí es allí donde se puede colocar e instaurar muchísimas demandas y precisamente el Consejo de Estado tendrá que dar una respuesta, pero pues ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasará cuando ya de pronto el Consejo de Estado falle y diga que es anticonstitucional, o sea, que va en contra de la Constitución? Entonces nos va a generar una sentencia que es inconstitucional, pero ¿qué va a pasar con esos que ya les hicieron recaudo, que ya les hicieron una retención a partir de hoy? Pues muy posiblemente le van a decir, por un lado, si no declara renta, pues se pierde esa platica. O en su defecto, si usted declara renta, pues entonces, ¿qué le toca hacer? Solicitarla ante la DIAN. Bueno, pues vamos a estar muy atentos sobre este tema en particular que ya ha entrado en vigencia y pues todo este análisis y las consecuencias del video lo hemos escuchado aquí en los micrófonos de Revista de la Mañana en la voz del profesor Germán Torres, quien es docente del programa de Contaduría Pública en la Universidad Central. Muchísimas gracias, profesor Germán, por todo este análisis, por ser tan aterrizado con ejemplos a la realidad y pues darnos las luces suficientes para entenderlo de manera tal que ya podamos asumirlo en su momento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Bueno, ahí está entonces el polémico decreto que adelanta la renta, la retención en la fuente para el año 2026. Ahí pudimos escuchar pros, contras, quiénes deben asumirlo, quiénes no, el tema de pues esta decisión tomada por parte del gobierno Petro y pues que ya